Hola, ¿qué tal? ¿Ahí ven bien todos? ¿Sí? Genial. Bueno, para que todos lo conozcan, él es Scott Hanselman. Es la persona que me ha inspirado por segunda ocasión a dar esta plática. Y bueno, les advierto un poco, voy a tratar de ir un poco rápido. Cuando la fui armando, no me pude contener y fueron casi 60 slides, pero me voy a apurar, así que les prometo que va a ser dinámico, que va a ser movido. Y también en una partecita que tenemos, quiero interactuar con ustedes, quiero conocerlos. Hace ratito estuve platicando para saber si eran programadores, qué proyectos hacían. Pero bueno, vamos a hacer una dinámica pequeña en la primera parte, ¿sale? Entonces, listo. Esa es la agenda. Son 6 puntos. En la primera es donde ustedes van a participar y la idea es conocerlos para que encaminemos toda la presentación y que sea lo más útil posible. La segunda es presentarme para ver quién es el que está allá adelante. El tercero es quién me inspira. Bueno, una de las personas que tantas me inspiran. El cuarto es vamos a tratar de responder y de propagar estas ideas que Scott muy atinadamente las comentó. El quinto es un término que se llama catas. Y el sexto, ustedes deciden si lo quieren, si ya se cansaron de mí o no, y se los platico. Otro punto es que la presentación, como está, bueno, traté de que tuviera muchísima información y muchos vínculos. Al final va a haber un link, pueden acceder y es gratuito todo realmente, o sea, open source. Y a mí me gusta mucho comenzar y filosofar a cada rato, reflexionar sobre en qué momento estamos de nuestra vida y demás. Entonces, quiero hablar de perspectivas. Y para hacer esto, hay un artículo de Tim Urban, que también tiene una plática de TED buenísima, que habla sobre procrastinar, y que él pone un dibujo, y en ese dibujo pone alrededor de todos estos círculos que representan, ¿qué creen? La vida de una persona en 90 años. Es muy positivo, ¿verdad? Muy alentador vivir 90 años. Pero lo curioso es que solamente es eso. Eso es finito. Entonces, el ejercicio acá y la reflexión es para que pensemos lo que representa cada una de esas bolitas. Al final, cada bola es un mes. Yo me di a la tarea de tachar todas las que ya viví. Y el artículo se llama la historia del final. Porque, ¿qué pasa? No sé si logran apreciar, pero tiene ahí 2 líneas. Más o menos, eso quiere decir que la franja central es la vida productiva, o la vida más productiva normalmente, ¿no? Digamos que desde que entramos a la universidad hasta unos 50 o 60 años. Y después, depende de las personas, van a tener su calidad de vida como elijan. Pero, por ejemplo, yo en mi caso tengo 31 años, ya viví un cuarto de mi vida productiva. ¿Y qué he hecho en este tiempo? Eso es lo que quiero que ustedes me ayuden a reflexionar y van a participar en... El artículo pone en perspectiva lo siguiente. Vamos a contar. Si nada más tenemos 90 años, ¿cuántos presidentes tenemos que nos quedan por elegir? Alrededor de 15, más o menos, es lo que tiene una vida, más o menos. ¿Cuántos Super Bowls nos quedan por ver? ¿Cuántos libros? Si más o menos leemos 5 libros al año, tenemos alrededor de 300 libros, más o menos. Entonces, de toda la cantidad de libros que existe en el mundo y que se están escribiendo, tenemos esa decisión. Tenemos que tomar decisiones para elegir los libros adecuadamente y aprovechar de mejor forma el tiempo. Así que, bien, esa es la parte donde les pido de favor que pasemos al celular, porque quiero que todos respondan y para que nos conozcamos. Aquí lo interesante es que todos percibamos cómo estamos de forma colectiva en esto. Vayan respondiendo. Y la primera pregunta tiene las respuestas, para que vayan viendo y para que nos conozcamos. Después, son 5 preguntas. De la segunda en adelante,
ya no vamos a tener etiquetas. Entonces, y ya no van a estar ordenadas en el mismo orden, ¿sale? Así que no hay manera de sesgar estas preguntas. ¿Ok? Muy bien, tenemos 17 votos. No sé si falta alguien, pero vamos a ir a la siguiente. Interesante, la mayoría está programando, eso es muy bueno. Y 17% programa a veces, interesante. ¿Qué tan buenos se consideran programando? ¿Qué nivel consideran que traen? Muy bien. Bien padre. Tenemos rockstars aquí en la audiencia. Eso es bien padre. Ahí está. Muy bien. El 50% es bueno. Perfecto. 25%. Tienen las bases, 17% y no aplica. Muy bien. Seguimos. La siguiente pregunta. Ok. Me parece que estamos... Ok, 16 votos. Listo. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Qué gusto me da estar en esta audiencia. Finalmente, esta es la cuarta, ya me acordé. Seis votos, 7, 10. Muy bien. Perfecto. 75%. Tiene gente que le inspira. Perfecto. Y el otro 25 seguramente también. Nada más hay que pensar un poco más. Y la última pregunta. ¿Qué piensan que es más importante en los proyectos, en las empresas, cuando quieres armar un proyecto como tal? Nada más lo que te venga a la mente así de forma rápida. ¿Qué prefieres? ¿Como que tener una buena idea o tener a un equipo al que le des una idea, por ejemplo? Muy bien. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Esta fue la primera parte. Les quiero platicar un poquito de lo que he hecho en los últimos 19 años prácticamente. No, 15 años. Saliendo de la universidad, trabajé por un tiempo en Yahoo Canadá y la verdad que fue una experiencia que me abrió la mente. O sea, literal, aprendí a trabajar en equipo de forma remota, con personas del equipo en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, y yo estaba en Jalapa y en Coatepec éramos 3 personas trabajando en el equipo de desarrollo, y yo todavía estaba en la universidad. Al salir de la universidad entré a Manpower. Aquí aprendí realmente lo que significa trabajar más por áreas, ya como una fábrica de software. ¿Qué significa una fábrica de software? Después me pasé a Giga y ahí realmente el trabajo de consultor, el de estar uno enfrentando al cliente de manera, o sea, sí en un equipo pequeño, pero es más eso, ¿no? Tienes que dar resultados muy rápidos, prototipos y demostrar para qué pueden ser útiles en el negocio. Y después en Tenaris entré a un equipo global en el que aún estoy participando y que he aprendido mucho a trabajar en equipo. También utilizamos la metodología de Scrum y eso realmente nos ha dado mucha disciplina y mucha comunicación en el equipo para ir desarrollando los proyectos que tenemos, y es impresionante la cantidad de gente con la que tenemos que tratar para llegar a acuerdos, cerrar requerimientos y avanzar y seguir adelante los proyectos, ¿no? Y si ven en paralelo, no fue en el 2013, pero sí hace unos 3 años atrás, inicié a estudiar para un examen que se llama el GRE.
es un examen de posgrado, es un examen que te piden para estudiar el posgrado en Estados Unidos y en algunas universidades de Canadá, y te mide habilidades de matemáticas y de inglés y de lógica. Pero es un examen bastante denso porque, digamos, son 4 horas y tienes que resolver más o menos 100 preguntas. Pueden ser 60 de matemáticas o 60 de inglés en lógica, y de ahí las 40 inversas, ¿no? Y escribir 2 ensayos. Entonces, bueno, acá lo interesante fue que me tomó 3 años pasar ese examen. Hace poco fue que lo logré pasar, y yo ya lo pongo acá como una parte clave dentro de mi vida profesional porque me ha enseñado muchísimo, y es lo que les quiero transmitir en mi sección, ¿sale? Y al futuro estoy buscando hacer una maestría en ciencias de la computación, y bueno, ese es un requisito, y vendrán cosas interesantes en el futuro, en trabajos y en futuro, pero que como para nadie está escrito igual, ¿no? Para mí tampoco, pero las bases las tengo, y es lo que les quiero platicar, y sobre todo las lecciones. Y no hay una receta mágica. Eso fue lo que aprendí. Realmente, lo que aprendí es que después de casi 1200 ejercicios de matemáticas, logré mejorar. ¿Se acuerdan de ese baldor? Ahora tiene sentido. Y era tanto de inglés como de matemáticas, pero esos problemas, yo tenía momentos en donde me ponía con mucha disciplina y tomaba decisiones como para estudiar 2, 3, 4 horas al día, y a veces daba resultados y subía y lograba mejorar. Pero, como ven ahí, tengo 2 taches. Y no porque salí tan mal, pero sino porque no lograba yo el dato que necesitaba yo, la cantidad. Entonces, cada una de esas representa un periodo de mi vida en que intentaba estrategias, intentaba técnicas de estudio y fallaba. En los 2, por ejemplo. Al final, en este año, ya también con todo lo acumulado, fue que logré tener una mejor disciplina y entender que la cantidad de ejercicios los tenía que resolver en cierto tiempo, cuidar mis hábitos, mi forma de ir en la vida, para poder lograr los resultados que yo quería. Y esta palabra es bien interesante porque es el costo de oportunidad que tiene el estudio versus otra cosa. Entonces, realmente acá lo que quiero transmitirles es que todas las decisiones que tomamos tienen un costo de oportunidad de todo lo que no están haciendo. Es decir, si quieren salir con los amigos o estudiar, el costo de oportunidad de salir con los amigos es estudiar, y viceversa. Y lo mismo va para otras cosas. No quiere decir que todo el día tenemos que estar como robots y demás, pero sí ser conscientes de que todas las decisiones que tomamos llevan un costo. Y el costo más grande es el tiempo, la energía que tenemos para hacer las cosas de forma deliberada. De las lecciones más grandes que aprendí en los libros, que los aterricé en este periodo de estudio, fueron estos 3, por ejemplo, que quiero mostrarles. ¿Qué tanto control tenemos de nuestros hábitos? O si realmente son hábitos o son vicios. Porque a veces creemos que los podemos controlar, pero a veces ellos nos controlan a nosotros. Y eso es cuando ya se vuelven vicios. Y de hecho, esto es bien interesante porque es inconsciente. Casi todo el día estamos en automático, y tomar decisiones deliberadas drena nuestra energía, nos cansa. Entonces, eso es también lo que este libro te platica, pero me ha tomado 3 años y sigo trabajando en ello. Hay temporadas donde no puedo estudiar, donde me canso, pero hay otras temporadas muy buenas. Después, el segundo libro te habla de que la vida, al final, no al final, pero digamos que una vida muy productiva se puede asimilar como un videojuego. Es curioso que los videojuegos los jugamos y normalmente fallamos. Las primeras veces somos malos, nos matan, volvemos a hacerlo. Entonces, ¿por qué nos gusta sufrir y volver a jugar y a jugar y a jugar un videojuego en el que somos malos? Porque sabemos que la recompensa ahí está. Sabemos que si le dedicamos el tiempo suficiente, vamos a seguir adelante y vamos a mejorar esas habilidades. Entonces, este autor, que es de Google, es un ex Google,
habla sobre gamificar los proyectos, habla de ponernos metas a mediano, corto plazo. Y el tercer libro es muy curioso porque es ladrarle al árbol incorrecto. Habla de que normalmente tenemos ilusiones o ideas o conceptos de qué es el éxito y no sabemos si realmente es el éxito adecuado para nosotros o si estamos buscando y estamos taladrando por algo que es inalcanzable. Es bien interesante. Yo he dudado bastante del examen, por ejemplo. Fallar 2 veces en 3 años es bien pesado, porque es mucho tiempo que he dejado de dedicarle a otros proyectos por estar estudiando. Entonces, son 3 lecciones grandes que, primero de leerlos en el libro, realmente los fui aprendiendo poco a poco conforme iba yo estudiando e iba yo mejorando, e iba entendiendo de qué hablaban. Así que les pregunto de nuevo a todos, ¿cuáles son sus metas? ¿Y ya vieron el tiempo? ¿Ya vieron la edad que tienen? ¿Qué están haciendo al respecto? Porque lo más importante no es es cuidar el tiempo. Las decisiones que tomamos se vuelven determinantes en el rumbo. Y así como el velero, a lo mejor al inicio podemos zigzaguear, podemos probar una, podemos probar otra. Pero ya cuando vas muy lejos, el ángulo inicial afectó demasiado. Entonces, por eso, esta slide es de mis favoritas, la dirección. Y en esa dirección, ¿a quién tienen como modelo? ¿Qué personas los inspiran? Desde los muy técnicos, Dennis Richard, o a los emprendedores. Yo tengo mi fe puesta en Elon Musk. Pero, digamos, ahora les quiero platicar de Scott. ¿Él quién es? ¿Por qué tiene años que me inspira? ¿Y cuál es esa dualidad que él tiene? Él es emprendedor, pero es muy programador, es muy técnico. Bueno, el año pasado le hicieron una pregunta en Hashnote a Scott y él decidía qué respuestas dar, qué preguntas responder. Y una de ellas que le hicieron fue cuáles eran las 3 cualidades que un buen programador tiene, que un buen programador cultiva y desarrolla a lo largo de su carrera profesional. Y un poco de la experiencia de Scott, él tiene 11 años trabajando para Microsoft en la plataforma web de Azure, de ACP, en comunidades. Es bien interesante, pero tiene una disciplina bárbara. Él escribe en su blog desde el año 2002 y lo pueden ver, o sea, entran a su sitio y le dan archive y van a ver registros desde el 2002. Y tiene un podcast desde el 2006 donde entrevista a gente de tecnología y en ella, incluso uno de sus primeros puntos hace referencia a uno de sus podcasts, donde desarrolló de forma amplia el concepto que les quiero platicar. Tiene otros podcasts, uno que se llama Developers Life, pero más para que vayamos viendo los puntos. Esas 3 cualidades, yo sé que acá ya saben programar, y más la encuesta nos demostró que realmente les gusta programar. Y cuando algo te gusta, por naturaleza le dedicas tiempo y conforme pasa el tiempo te vuelves bueno. Acá lo interesante de por qué se me hizo muy interesante esta respuesta de Scott es porque él desarrolla 3 puntos que vienen siendo soft, hard y skills, pero realmente son muy inteligentes, son como la sabiduría de Miyagi, son sabias, ¿no? No las entendemos al inicio, pero conforme pasa el tiempo se vuelven muy reales. La primera de ellas es System Thinking, y es en una entrevista que le hace a Keisha Rogers, que es CEO de Time Study, y ella comenta en este podcast que el trabajo de los programadores, si bien el resultado es el código, el trabajo principal de un programador es pensar. ¿Y pensar en qué ámbito? Bueno, en dar soluciones con las tecnologías, con el sinfín de tecnologías que tenemos alrededor. Porque aquí estoy poniendo en un esquema un ejemplo de 3 programas y todo lo que involucra alrededor que se me ocurrió
que puede involucrar a un programa, desde la infraestructura, desde la base de datos, desde la conexión a la red, desde los módulos, desde el código, desde la aplicación, desde los sistemas que envían y reciben información. Entonces es algo muy complejo, un solo sistema. Pero ¿qué pasa cuando lo involucramos ese sistema en el proceso de negocio que tienen otros sistemas? Un SAP, un ERP, un nivel 2 que te manda información a cada segundo. Cuando ves el ecosistema de los sistemas, realmente se vuelve complejo. Y aquí nada más puse 3. Entonces, cuando estamos haciendo una pequeña sección del programa, realmente repercute en todo lo de abajo y todo tiene un sentido. Y Scott lo que nos invita a pensar es que siempre tengamos en contexto y siempre tengamos en presente todo lo que estamos afectando alrededor. ¿Qué pasa si hacemos un proceso que escribe log como loco? Porque queremos estar seguros de que sale bien. ¿O qué pasa si ese log 3 meses después es el que nos está dando problemas de espacio? A nosotros nos ha pasado que no medimos o no dimensionamos las bases de datos, las tablas en las bases de datos. Tenemos los índices apropiados. ¿Sigue siendo la aplicación tan rápida como fue al inicio? ¿O un año después estamos batallando con una tabla de 1 millón de registros, con una tabla de 100 millones de registros? Entonces, todo eso es el contexto y eso es a lo que Scott y Keisha le hablan en cuanto a tener bien presente de pensar a nivel de sistema y de ecosistema de los sistemas. Ahora también la arquitectura. Ellos dos son arquitectos que tienen un curso en O'Reilly y cuando platican con arquitectos, a mí me gusta mucho esa área, tenemos un triángulo, por ejemplo, donde podemos visualizar muy bien. El área de abajo es la que no sabemos que no sabemos. O sea, que sabemos... No, es el área que no sabemos de la tecnología que es muy compleja, que ni siquiera la conocemos. La de en medio es la que sabemos que no sabemos. Y la de arriba, la pequeña, es la que realmente conocemos. Entonces, ¿cómo sugieren ellos atacarlo? Como un arquitecto, el arquitecto tiene la responsabilidad de ver todas las otras tecnologías que tenemos disponibles para saber cuál es la que mejor ataca a los problemas. Ellos dicen que no tenemos que abarcar tanto, sino que sugieren ver algunas pocas tecnologías y hacer pruebas y error. El objetivo es tratar de mejorar este triángulo, la sección de en medio. Eso nos va a dar un mejor entendimiento de lo que significan los beneficios y los pormenores de las tecnologías, porque cuando tomamos una decisión, así sea en la vida o en la tecnología, hay un costo de oportunidad. Decidiste Angular, no te fuiste por React. Entonces, siempre tienes pros y contras, y todo siempre tiene una razón, o lo podemos explicar. Bueno, este es el primer punto, ¿sale? Y en el segundo, quiero platicarles sobre estos 4 libros. Volvemos con gente que ha emprendido y que ha creado nuestra industria. Son muchos más, pero ellos tienen biografías bien interesantes y tienen algo en común esos 4 libros. En la plática del año pasado lo comenté. Ellos consideran y crearon lo más importante de nuestra industria, una cultura geek. ¿Qué es una cultura geek? Una cultura donde nos sentimos cómodos, creativos, donde tenemos metas alcanzables, donde para los ingenieros nos ponen retos que se nos hacen llamativos y que sabemos que tenemos que ir trabajando y cosas complejas, pero que sabemos que están alcanzables. Entonces, ellos han creado una cultura muy interesante. Y volviendo a la pregunta que les había hecho hace rato, es muy interesante, porque una de las preguntas principales que responde el libro de creatividad de Ed Catmull, que es el director de Pixar Animation, él hace el cuestionamiento de ¿qué debería de ser más importante, las ideas o el equipo? ¿Qué debemos de cuidar más? Pareciera que las ideas son muy valiosas, que son tangibles o que son la solución a todos los problemas. Pero la realidad, él comenta que el equipo es más valioso.
Y lo hace con una pequeña frase. Él dice, dale una idea a un equipo bueno, a un equipo malo, perdón, dale una idea mala a un equipo bueno y lo que va a hacer es descartar la idea o la va a arreglar. Y por esa razón, el equipo debería de ser lo principal en todos los lugares de trabajo. El equipo es el que hace la diferencia. Y me dio mucho gusto ver que en la encuesta hubo una gran mayoría que seleccionó eso, pero no quiero que se queden con nada más lo que yo les digo. En los libros, ellos lo desarrollan de una forma muy inteligente, de una forma muy interesante, y te justifican por qué el equipo es principal. En mi experiencia, yo les puedo corroborar eso. He participado en equipos de forma muy gustosa, voy al trabajo muy feliz y voy muy emocionado porque voy a trabajar con ellos, porque armamos entre todos algo muy grande, algo que yo solito no me daría el tiempo para hacer. Y por esa razón el equipo es lo principal. El segundo punto creo que es medular. Es algo que suena muy fácil, pero puede ser muy difícil, porque en el día a día puedes tener la presión de los jefes, puedes tener la presión de casa, de tus relaciones, de todo, y tú eres una persona, somos humanos. Puede que no estés en tus días buenos. Y él lo pone ahí porque es parte de la filosofía del open source. En las comunidades digitales, los comentarios positivos y los negativos abundan, pero casi siempre los positivos son los que ayudan a crear proyectos. Y esto es como nos sentimos muchas veces en los días. La mente tiene entre 300 y 1000 pensamientos por minuto. ¿Qué plática nos estamos haciendo a nosotros mismos? ¿Queremos hacer nuevos proyectos o queremos hacer 20 cosas en el día? Y terminamos sintiéndonos, o yo me he sentido con mucha empatía con este tipo de cómics, donde ya estás a punto de terminar el proyecto, ya casi queda, pero salió una nueva tecnología. ¿Qué pasaría si pruebo tal framework o esa API? No, hombre, es que Google acaba de liberar, debe de estar padrísima y me resolvería el 90% de los problemas que tuve que ya resolví. Entonces empiezo un nuevo proyecto, ¿verdad? Y lo único que queda atrás en mi histórico son proyectos a medio acabar. O cuando salen en las reuniones, ¿y qué proyecto hacemos ahora? Uno nuevo. Y alguien dice, el sentido común, yo le pongo como nombre a esa persona. ¿Y si terminamos lo que empezamos? Así que, ¿por qué? ¿Por qué es tan complejo el día a día? Scott, en otra plática que él dio en una conferencia, él mostraba un experimento que hacían con los ratones, donde al ratón le tenían conectado en la parte del cerebro que da placer, unos electrodos. Y básicamente el ratoncito lo único que tenía que hacer era presionar una manivela. El ratón eventualmente aprendió, o sea, al ratito aprendió y dijo, aquí yo me siento bien, lo voy a presionar, ¿no? Es fácil. Y es muy curioso, esa plática la dio en el 2012. ¿No se les hace un poquito similar a como hoy estamos? ¿Cómo ven las redes sociales? Esa retroalimentación que tenemos, o sea, es un scroll infinito. Ahora es más interesante porque hay más. Ahora, antes era nada más Facebook, ahora es Twitter, Instagram, y es un loop infinito. Y literal, si lo haces hacia arriba, se refresca y parece que te vuelven a poner cosas nuevas. Entonces, ¿el futuro qué nos espera? Digo, Pixar también tenía razón en algo. Y hacia allá vamos, a menos que tengamos más conciencia. La realidad es que esto es lo que tenemos que luchar.
de todo ese ruido en las redes sociales que nosotros mismos creamos, que nosotros mismos alimentamos. Y no digo que esté mal. Realmente hay personas que están proponiendo. Esta es otra plática de TED de Cal Newport. Tiene unos libros interesantes de Deep. Que él sugiere no usar las redes sociales. Suena radical, suena muy difícil. No sé si sea tan bueno, ¿no? Podemos tener diferentes puntos de vista. Pero lo interesante está en proponer esa idea, sacarla al público y ver qué reacciones tenemos. A mí se me hace muy interesante y los invito a que la chequen. Es una plática que te reta. ¿Que se imaginan vivir sin redes sociales por unos meses? ¿Qué tan productivos podrían ser? Y si no lo puedes vencer, podemos canalizarlo. Podemos tratar de controlarlo. Entonces, tenemos influencers de todo tipo. Cada día salen más. Y si no cuidamos lo que vemos, podemos terminar como Wall-E. Entonces, la estrategia que he tratado de seguir un poco más y que trato de compartir, porque me ayuda con la mente. Ese es el gran mensaje de esta sección. La mente es muy traicionera. La mente es de lo más difícil que existe para controlar, dominar y para guiar. Por eso los corredores, por eso los atletas cuidan mucho su rutina, cuidan mucho las personas con las que se rodean. Entonces, cuando salen a correr, en realidad están consigo mismo, están platicándose y tienen demasiada información que están debatiendo sus costos de oportunidad. ¿Debería de hacerlo? ¿No debería de hacerlo? Entonces, yo nada más acá les comparto una serie de personas que se me hacen muy interesantes por sus filosofías de vida. A mí me ayuda hay algunos emprendedores, hay algunos que no son programadores, o la mayoría no son programadores, pero para mí lo importante es el mindset. ¿Qué forma de ver la vida están teniendo estas personas y qué racional tienen detrás de su día a día? Y ellos lo comparten, ellos son felices de compartirlo en las redes sociales y ahí está alrededor en dónde los pueden encontrar. Él, por ejemplo, es un chico que estudia en Harvard en Computer Science. Entonces, pues si yo quiero estudiar una maestría en Computer Science, a lo mejor no me alcanza el puntaje de Harvard, pero entiendo la filosofía y puedo apuntar y entender lo que él está haciendo y cuál es su forma de ver la vida y de cómo, por ejemplo, él lee. Él quiere leer un libro a la semana y ya lo logró el año pasado. Y también de Veracruz, ideas muy interesantes de Aarón. Gus Marcos es de Monterrey, él es un emprendedor que tiene un gimnasio, tiene empresas de bienes raíces. Freddy Vega, creo que todos lo conocen, es un público de programación. Tim Ferriss se dedica a hacer entrevistas bien interesantes y acá trajimos algunos libros como para que los ojeen y para que los conozcan. Está uno de ellos que me prestó Miguel, que es muy bueno, es muy grueso, pero es bien interesante. Cada una de esas hojas te acerca una persona que ha hecho cosas bien impresionantes. Y lo que busco con esta sección es que cada quien se dé a la tarea de buscar su fuente de inspiración, sus modelos. Porque, volviendo a los datos más estadísticos o más interesantes, Scott en su plática dijo esa frase: lo menos que debas hacer, lo menos que hagas de muchas cosas te va a permitir hacer más cosas de lo que tú quieres hacer. Y le hicieron esta estadística donde es una relación de la cantidad de proyectos que tienes versus el tiempo disponible. Si ponemos 160 horas en el eje de las Y's y la cantidad de proyectos en el eje de las X, ahí vemos la relación. Si tenemos un proyecto, le podemos dedicar 160 horas. Si tenemos dos, menos. Y así sucesivamente. ¿Qué calidad estamos dándole a los proyectos? ¿Qué tiempo le estamos dedicando? ¿Qué tan diverso está nuestra mente? Y otra técnica, otra herramienta muy interesante
que les invito también a practicarla, es la meditación. Hay una aplicación que se llama Headspace que te lo resume de forma muy fácil, práctica y aterrizada. 10 minutos tienes que dedicarle a la aplicación, es una meditación guiada y hay para todos los tipos de meditación. Te dice, ¿quieres una meditación que en 10 sesiones te ayude a entender un poco mejor el estrés? Que te ayude mejor a sentirte centralizado, que te ayude para dormir, etc. Bueno, ellos con 10 minutos te demuestran esto, pero acá hay un warning. No es magia y no es de unos pocos días. Esto se consigue a mediano y largo plazo. No hay otra. Finalmente, vamos a pasar al tercer punto y para eso quiero que vean esta frase. Digo, acá terminamos el segundo punto. La tercera cualidad que Scott menciona es bien importante para un desarrollador. Tiene que ver mucho con esta frase. La comunicación. Cuando hablamos o cuando escribimos, aquí lo dice, hay 9 formas de entender cosas muy distintas. De lo que yo digo, de lo que quise decir, de lo que pensé que dije, de lo que pensé que pensaron, que me entendieron. Y pareciera que la comunicación es clave para tener una dirección. Es la clave, la comunicación. Y Scott la menciona en que debemos mejorar en esos dos aspectos. Una comunicación oral y escrita. Exponerse a hacer ensayos, exponerse a dar conferencias, pláticas, a los meetups. ¿Por qué? Porque solo la práctica nos va a hacer mejores. ¿Y por qué puse peras y manzanas? Porque todos conocemos el dicho, te lo explico con peras y manzanas. Realmente mientras más digerido sea, mientras más fácil de expresar las cosas sea, es que demuestra que lo entiendes. Yo tuve un jefe de Argentina, Alejandro Sagula, que lo traigo a colación porque me acuerdo mucho de que cuando discutíamos sobre los proyectos, él sacaba las historias de la construcción y él decía, ¿qué pasa cuando invitas a un arquitecto a que te haga un diseño de un plano? No le puedes estar cambiando los diseños a cada rato. Entonces él simplemente lo que hacía era, con analogías muy naturales de la vida, nos explicaba a todo el equipo por qué teníamos que tomar decisiones y aferrarnos a esas decisiones y no estarlas cambiando. La construcción no se cambia, te cuesta mucho dinero. Que te vaya un plomero y que te saque una cotización cuesta. Y no es que cueste dinero, cuesta tiempo, cuesta energía y cuesta decisiones. Cuesta comprar el material y que ya lo seleccionaste y ahora arréglate con el material. No tienes que estarlo cambiando. Otra herramienta bien importante, y para eso les quería mostrar que yo traigo esta libretita todo el tiempo a mis viajes, a la oficina la llevo. Y es pequeña y todo porque me permite hacer diagramas. Y es una forma en que a mí me facilita expresarme con todo mi equipo. Con los funcionales, con el project manager, con los técnicos, con los de base de datos. ¿Por qué? Porque todos, pareciera que cuando estamos trabajando en equipo, todos asumimos que nos entienden. Y la realidad es que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, de esa forma podemos ser muy expresivos y dar mucha información. Al final, se vuelve muy cierta la frase de Einstein. En el momento que lo puedes explicar, se lo puedes explicar a cualquiera. El problema no es de la otra persona. Las otras personas tienen un modelo mental y tú tienes que ser capaz de transmitir y de explicar de 20 formas, si es necesario, pero que te entiendan. Y eso es lo que va a dar avance. Y traigo a colación el debate gigante que existe en la comunidad sobre documentar o no documentar. La pereza de crear esos documentos y no estoy programando. Pero, oh sorpresa,
No tenemos que documentar para el equipo. Digo, es un beneficio muy bueno. Lo más interesante es que documentamos para nosotros. 6 meses después estás viendo el código. Y el tiempo que te tarda en entender todo lo que hiciste va a depender de qué tan bien programaste, porque esa es una forma de documentar, y de que también explicaste con diagramas el contexto de todo el problema o de los sistemas. Y con eso reducimos la deuda técnica, o al menos la aceleramos, ¿no? Aceleramos los bugs y aceleramos la resolución. Y finalmente puse la palabra de ego, porque en la documentación, en la forma en que estamos programando, de nuevo, contra el que estamos programando es contra nosotros mismos. Tenemos un ego bien grande. En nuestra industria, ingenieros, llevamos año tras año resolviendo problemas, reforzando la idea de que tenemos la respuesta, de que podemos encontrar la respuesta si nos dicen bien los problemas o si nosotros planteamos bien los problemas. Pero ese ego nos limita. ¿Por qué? Nos ata. En el momento en que nosotros compartimos la información a todos, nos liberamos y podemos darle tiempo a otros proyectos, a otras iniciativas que tenemos. La industria del software es muy noble, está en auge, está en crecimiento desde hace décadas. Es una industria que rompe muy rápido el paradigma de no lo comparto porque solo yo lo sé y así me lo preguntan a mí, me vuelvo valioso y tengo mucho dinero y porque me necesitan y no me van a despedir. Es un mito gigante roto desde hace años. Y solo lo quiero decir aquí porque para reforzar la idea de que la documentación, de que los diagramas, de que todo lo que nosotros expresamos y de la manera en que se vuelven autosuficientes nuestros equipos, nuestros colaboradores, en esa medida somos libres. Tenemos tiempo, no tienen que venir a preguntarnos todo y no se vuelve pesado. Un año después de darle soporte a algo, es cansado en la mente, te aburres. Mientras más fácil se vaya para otro equipo, más fácil puedo yo irme a otro. Y va a depender de la calidad de lo que entregues. Por eso puse el ego. Y en eso se resumen las 3 cualidades. Parecieran muy simples, pero tienen su porqué. Y con el tiempo se entiende. Al inicio no son técnicas de programación de este paradigma es mejor, el otro, porque no hay una solución a todo esto todavía diseñada. Estamos rompiendo paradigmas en la industria. Y ya vimos en la pirámide, es demasiada la tecnología que existe. Lo que podemos controlar son nuestras decisiones y la dirección que tomamos para volvernos un poco más especialistas en ciertas tecnologías. Pero lo más valioso es qué tan valiosos somos dentro de un equipo. Eso es lo más importante. ¿Quieren crecer? Crezcan el equipo. Solitos no van a crecer a la velocidad que crece un equipo. Y con eso terminaba como la parte de Scott. Pero yo quería complementar la plática con este concepto de catas que en Talent el año pasado me acerqué a un Google Developer que su recomendación fue simple. Dice, ¿quieres mejorar en programación? Todos los días ponte a programar 1 hora, 2 horas. Haz problemas. Y a eso se le llama como concepto de catas, como creo que es en Taekwondo. Pero básicamente es la disciplina de hacer ejercicios. Y lo traigo a colación porque realmente me enseñó que esa fue la diferencia en matemáticas. El Baldor famoso, llévalo a programación. Todos los días resuelve problemas de programación. Y estos son algunos de los dojos en los que pueden practicar. Los de abajo, algunos los he intentado, son bien interesantes. A mí me gustan los de arriba, son como que user friendly. Todos tienen mucha complejidad. ¿Quieren aprender de árboles binarios? Ahí está. De grafos, ahí hay. De inteligencia artificial, ahí hay. En todas las plataformas, ya sea de paga o gratuita,
hay información valiosa. LeetCode, por ejemplo, tiene un modelo de suscripción, pero te da problemas y te da la solución a los problemas, que se me hizo súper interesante, a diferencia de las demás. Ellos te dicen, bueno, tenemos gente que ya resolvió los problemas y que te dice 3 o 4 algoritmos con diferentes complejidades y te los explica y te dice, si lo resuelves de esta forma, esta sería la solución. Entonces creo que se me hace muy padre porque a veces estamos perdidos en decir, ¿cuál será la mejor forma? ¿Qué complejidad tiene mi solución para resolver este problema? Y ahí lo tienen, o sea, en LeetCode ellos te dicen, mira, si lo resuelves así, tiene una complejidad exponencial, una complejidad logarítmica y demás, ¿no? Una plataforma que he tratado de promover bastante porque es muy simple de compartir y entretenida, adictiva, es CodeSignal, le cambiaron el nombre. Pero también fue a Campus Party, dio una plática, hay otra plática en TED, ahí están los links. Y lo que platican es una plataforma donde tienen torneos cada 10, 15 minutos y literal tú ves cómo se une gente de todas partes del mundo y ves los diferentes perfiles que tienen cada uno. Y en 10 minutos tienes que resolver 5 problemas. Hay 3 problemas fáciles, más o menos, o 2 o 3, y puede haber 2 medianos, o sea, va a ir tratando de tener algo estándar para toda la audiencia, ¿no? Se adapta a ellos. Ella también es una programadora bien interesante, que yo he leído estos 2 libros, el azul y el verde, que a todos les recomiendo que empiecen por el azul, porque nos explica de forma, con manzanas y peritas, ¿qué significa entrar a las empresas como Google, Facebook, Twitter? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son las credenciales y cuál es la receta? O sea, no hay algo escondido. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Pasar de ser esto, de, oye, tengo un problema, rápido lo codifico. Me mato todo el fin de semana, me mato tantos días y lo saco. Sí. ¿Pero estás seguro que fue lo correcto? ¿Estás seguro que no te vas a dar problemas a ti mismo después? Lo ideal es apuntar a ser eficiente, lo más rápido con el menor tiempo, los menores recursos, que en este caso yo diría son tiempo y energía. Y ser efectivo, elegir el problema adecuado. Estamos a lo mejor probando una librería, probando otra y ya perdimos varias horas. Y algo que me gusta mostrar como datos de contexto es nuestra industria. ¿Cuáles son esos números? El año pasado me di a la tarea de buscar los números de las empresas en cantidad de empleados. No quiere decir que todos sean ingenieros ni programadores, pero son empresas de tecnología y que tienen áreas de tecnología. De ahí soy yo. Y si ven 2 números es porque el número de arriba es del año pasado, el número de abajo es de este año, de una búsqueda en Google. Pero son súper interesantes los números. Vean la cantidad de personas que hay a nivel global trabajando en estas empresas que todo mundo quiere. Y que además nos dicen, queremos más ingenieros. Lo que no hay es gente preparada. Y México, afortunadamente, también tiene un hub bien interesante en Guadalajara, otro en México, otro en Monterrey. A mí me encanta Guadalajara, por eso lo pongo, pero acá les dejo la referencia a un artículo que acaban de publicar hace unos días sobre la inversión que están trayendo de Silicon Valley, de empresas de HP, de Flextronic, me parece, a Guadalajara, Oracle. Entonces se imagina la cantidad de meetups que hay allá, la cantidad de empresas de inversión, de angel investors, de todo. Prácticamente hay desarrollado un ecosistema bien interesante. Así que, ¿quieren que continúe?
Exacto. Están, exactamente. No sé si ya lo hayan terminado, pero es correcto. Gracias, Luis. Sí, es bien padre lo que comenta Luis, porque es cierto, Oracle llegó hace unos años y decidió apostar porque Guadalajara fuera el segundo centro de desarrollo más grande que ellos tuvieran. El primero es en San Francisco y por la zona horaria les queda muy cerca. Y en efecto tienen el desarrollo del nuevo campus. Hay vacantes de todas las áreas. Realmente lo que les falta es la gente. ¿Quieren que continúe? Ya la última parte de las referencias. Quiero terminar la plática con la fuente de información, o sea, con lugares donde realmente hay información que te explica y donde te deja digerir la información. Ahorita nada más yo quise tomar este momento de todos ustedes para compartirles los lugares a donde pueden ir a buscar. En Google está la respuesta de todo, lo interesante es saber la pregunta. Entonces, acá lo que les quiero compartir son ciertos libros que a mí me han ayudado, que me han ayudado a entender esa filosofía, esa cultura, los requisitos de todos los topes que me he dado en la vida de programación, de decir, oye, o sea, aprendí aquí, no me dieron ese trabajo, aprendí acá. Y de todo eso, realmente estos libros te dan mucha fortaleza y te ayudan a sentirte mucho más confiado. Esos eran los técnicos. Estos son más de vida, para tomar decisiones. Como veíamos, las cualidades no son técnicas. La primera a lo mejor sí, ¿no? Pensar de forma sistemática. Pero las otras son más un estilo de vida personal. Es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar lo más importante, que es nuestra mente. Entonces estos libros creo que ayudan muy bien a eso. Te platican de una forma muy práctica. No, nada de cosas espirituales ni nada, sino realmente más ingenieril, ¿no? Y otra que son fuentes de inspiración. En la ciencia ficción y las novelas realmente son como que el portal al futuro. No sabemos cuál, ¿no? O sea, podemos leer una que realmente nunca se vuelve realidad, pero Isaac Asimov, por ejemplo, le atinó increíble y sus novelas son padrísimas. O sea, te llevan en el tiempo, te regresan de época y te atrapan. Y simplemente es entretenerse en las industrias de tecnología. Entonces, estas yo las recomiendo, me han encantado. Esta de hasta abajo, por ejemplo, es una novela que me recomendaron. Y que habla sobre un departamento de sistemas, ¿no? Yo cuando lo leí dije, me siento identificado. Y la vieron 3 veces, ¿por qué? Porque eso es lo más importante. Personal, a nivel grupal, a nivel empresa, a nivel proyecto de vida. Pueden zigzaguear al inicio, no hay problema. Pero lo más importante es saber, ver la meta. O a lo mejor no verla, pero saber que vas en un buen camino. Y el estilo de vida. Esas 2 últimas slides, que es la penúltima y esta, les quiero dejar con ese mensaje. El estilo de vida depende de cada uno de ustedes. Los hábitos. Hay 3 fáciles. El ejercicio, dormir y cuidar la que come uno. Y arriba, para todos los programadores. Si queremos mejorar, no hay una receta mágica. Así que muchas gracias. ¿Preguntas? Tengo 3 preguntas. Bien. ¿Las 3 ha sido rápido? Espera. Bueno, perdón, nada más ahí está el link de la presentación y están toda la PPT para que se la queden. Pues acá tenemos un micrófono para preguntas. Levanten la mano y se los llevo, por favor. Bueno, hola. Yo tengo 3 preguntas. Bien. ¿Te las digo las 3 o te digo una por cosa? Una por una. La primera, pero como muchos saben y para los que no, yo vengo del mundo de las startups, todo eso, yo soy de startups. Y
Y mencionas la parte de documentación y la importancia que tienen los equipos de desarrollo, ¿no? Bueno, empresas muy grandes que hoy obviamente ya documentan todo, como Google, Facebook y todo eso, pero en sus inicios, Sí. me ha tocado hablar, estuve en Silicon Valley, me tocó hablar recientemente con una persona que estuvo en el equipo fundador de Google Earth. Sí. Y pues él me comentaba que Google tiene una deuda técnica muy grande porque al inicio, por la velocidad a la que tenían que ir, siendo un startup, por la ventaja que tiene un startup, pues no documentaban nada y ahorita están como año y medio en empezar a entender ciertos sistemas que hay en Google. Por eso, y bueno, en el caso de Facebook, pues como vimos todos la semana pasada, yo creo, están guardando en bases de datos password de nomes y ese tipo de prácticas también que se tienen en estas empresas. Pues, ¿qué nos podrías decir acerca de eso? Para los que les interese más el mundo de startups y todo eso, en contraste con esto. Muy interesante, ¿eh? Yo creo que es un dilema que existe y que es debatible y que no hay una respuesta de decir a qué nivel de documentación debemos hacerlo, ¿no? Pero la documentación, como platicaba al inicio, primero empieza por uno, porque si bien, como tú decías, en una startup están creciendo y lo más importante es sacar prototipos y sacar resultados para poder crecer, ¿qué tanto te vuelves dependiente de lo que tú desarrollaste? Va a depender de ti mismo. Entonces, en la medida de lo posible, o sea, yo creo que la respuesta es, en la medida de lo posible, tratar de mejorar la forma de documentar y el nivel de documentación. Porque a nivel práctico, mientras más entendible sea, se lo puedes delegar a otro equipo. O sea, puedes contratar a alguien que dé soporte si está todo documentado. Porque si no, los contratas y te preguntan a ti. Y lo más curioso es que a lo mejor no hay tanto capital, contratas soporte, te preguntan a ti y 2 meses después se van. Y pierdes el tiempo que le dedicaste a entrenar a alguien. Entonces, yo creo que lo que Scott, se me viene a la mente varias respuestas de Scott. Él le hacen una pregunta, por ejemplo, ¿cómo utilizas de forma eficiente el tiempo? ¿Cómo haces tantas cosas, Scott? ¿Por qué no paras? Así le dicen. y él responde que no va a parar y que tenemos que ser estratégicos e inteligentes en cómo respondemos. Dice que cuando le llega una pregunta en un correo y donde él tendría o tiene la oportunidad de explicar de forma gigantesca, él dice, no lo voy a hacer porque te estoy regalando teclas de mi vida humana. Él dice, yo tengo cierto número finito de teclas que dar que hacer, exacto, como la primera slide. Dice, y no te pienso regalar nada más porque sí, mi respuesta y mi tiempo. Entonces lo que voy a hacer es escribir un blog acerca de la respuesta y te doy la referencia a ese blog. Entonces, estamos muy acostumbrados, y te lo digo que yo lo vivo mucho, a que la documentación se maneja en mails, que los requerimientos, que las especificaciones, que todo viaja en mails. Él lo que sugiere y se me hace muy inteligente es, esa información ponla en otro lugar y haz referencia a ese lugar. Un lugar en donde se pueda buscar. No necesariamente tiene que tener la receta de las cosas, porque cuando más personas van trabajando en un equipo, la información colectiva, la documentación colectiva, es la que vamos dejando en los mails. Y ahí está la respuesta, ahí está la solución, ahí está el de, sí lo quiero de color azul, no, ahora lo quiero gris. Pero porque lo quiero gris porque cambió la marca de la empresa. Entonces, 6 meses después preguntan, oye, ¿por qué no combina el sitio? Entonces vas al mail, buscas y medio te pones a buscar, dedicas unos 20 minutos a ver la historia de los mails. Entonces, para responder, yo creo que una manera eficiente que hemos aprendido de forma colectiva, porque, o sea, Google en su inicio creció y todos crecieron como pudieron. O sea, Microsoft hasta compró el sistema 2.
El sistema operativo lo compró, no lo hizo él. ¿Quién sabe qué heredó? No estaba documentado, muy probablemente. Funciona, es una caja negra, no la toques. Entonces, yo creo que ahora tenemos más idea de lo que significa de la deuda técnica, ya tenemos más conocimiento y estamos más conscientes de eso, por lo tanto la respuesta debe de ser más inteligente ahora. Y yo creo que ahora las nuevas startups pueden documentar en otros lugares. Por ejemplo, OneNote. Esa es mi herramienta personal favorita. Es un Evernote, pero de forma local. La diferencia es que no estás yendo a la nube. Entonces toda la búsqueda es indexada en tu computadora. Y es rapidísima. Yo tengo información de más de 10 años. En imágenes y en texto. De personal y de trabajo y de todo. Y es colaborativa. Realmente es muy buena, ¿no? Hay opciones. Entonces yo diría eso. No, por favor. Con el discurso que dio Steve Jobs en Stanford. Bien. El segundo de los puntos que toca es no tratar de dar los puntos hacia adelante, sino hacia atrás. No sé si todos conozcan esa historia, y si no, pues a lo mejor no es especial. ¿Qué opinas de eso en contraste con lo que dices? Mira, tocas un punto bien interesante porque no lo he pensado al respecto. Es algo que durante ciertas etapas de mi vida digo, o sea, yo Steve Jobs lo tengo como referencia y para poner en contexto, es una plática que da a final de los cursos de graduación en Stanford, y uno de sus puntos más claves es que debes de conectar los puntos hacia atrás, que no puedes visualizar al futuro, ¿no? Entonces, es muy cierto. Pero la realidad también es que él era un atascado, ¿no? En lo que hacía. Entonces, su dirección por pequeñas etapas de años estaban muy dirigidas. Entonces, no quiere decir, o sea, yo creo que la dirección, por eso hablaba yo del zigzagueo. Realmente no quiere decir que tengas la solución y que debas de irte un fin de semana a pensar, ya tengo la solución y me caso con ella y aquí me muero, ¿no? Al final yo creo que como todos los humanos vamos evolucionando y aprendiendo y tomando nuevas decisiones y adaptándonos. Entonces yo creo que Steve Jobs se mencionaba lo de mirar hacia atrás porque no tenía manera de conectar esos puntos, ¿no? El curso de caligrafía que tomó para lo que se muestra en la tipografía de Mac, no tenía forma de verlo hacia el futuro, pero era un atascado. O sea, vivía en la oficina, se moría ahí, trabajaba y la idea que iniciaba la terminaba y la llevaba al final. Y yo creo que de eso se habla, de eso se trata la dirección, de que lo que inicias lo termines y aprendas. Entonces, yo, por ejemplo, también tenía un límite de mi examen. La tercera era la vencida. Si no la pasaba, tenía que replantear mi dirección. Pero esos años que invertí en ese examen ya me regresaron mucha información valiosa a mí. Entonces, es eso, ¿no? Dirección por cortos periodos. Estoy totalmente de acuerdo. Y disculpa, la tercera pregunta. Atrás había una pregunta, creo. No. Hola. No. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? ¿Qué es lo más difícil de programar? Lo más difícil es ponerse de acuerdo. Toda decisión, como bien platicaba yo, nos lleva hacia un lugar, ¿no? Desarrollen este módulo, listo, vamos para allá. A los 2 días es ese otro módulo. Y vamos atacando en paralelo las cosas. Entonces, lo más difícil no es lo técnico. Lo técnico lo aprendes eventualmente. O te juntas con alguien que lo sabe y dialogan y trabajan en equipo y lo sacan adelante. Pero en términos de ingeniería,
sabemos que hay soluciones. En términos humanos, son respuestas más complejas y complicadas, porque cada persona tiene su forma de ver la vida, su forma de administrarse, su forma de querer las cosas, de pedirlas. Entonces, la parte humana creo que es la más difícil en cualquier equipo, porque asumes muchas cosas. Y ese es el... Hay dos retos muy difíciles en un equipo: lo que asumes y tu ego. Porque en la medida que tú puedas platicar, ser abierto, tener confianza, la puedes regar y no hay problema. Y aprendes y te llevas bien y sientan las bases para una siguiente etapa. Entonces yo respondería eso. No, de nada, Liz. Bueno, vamos a tomar una última pregunta. Ahí, no sé. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Dudas? Con confianza, digo, acaban de estar los libros también. Nada más una cuestión. ¿Sí? No es el micrófono. Para lo que están comentando, creo que tengo un libro muy bueno que habla sobre el tema. Igual que en las comunidades que quieren hablar lo que llegue o pongo para que lo tengan como referente todo. Básicamente lo que hace el autor es que para reducir su dedo técnica, aparte de las comunicaciones que tengan cosas automatizadas y tener que los desarrolladores tengan la costumbre de estar actualizando el código que tengan cada trabajo. Es muy cierto y muy valioso ese comentario. Hay un esquema bastante interesante de trabajo y creo que la pena que lo tengan como referencia. De hecho, es una muy buena técnica. El tema, en la medida que logremos automatizar, hay algo muy interesante, digo, sacar a colación, que los programas nos cuestan mucho trabajo que funcionen. A veces, ¿no? O sea, depende. Pero un módulo que ya no tenga errores y que ya no tenga excepciones y demás, que esté estable, requiere de muchas horas hombre, de mucha coordinación y de muchos días. Entonces lo lograste desarrollar y te vas. Y pasan semanas o lo que tú quieras. Pero si te piden cambios y no tienes manera de asegurar que lo que hiciste funcione y se mantiene, en realidad estás agregando muchísimo más trabajo a hacer los cambios futuros. Entonces, yo creo que ese es un reto bien interesante que se tiene a nivel startup, a nivel compañía grande, porque en la medida que podamos automatizar tanto test de datos como de infraestructura, como de código y de un montón de cosas, es como vamos a poder crecer y escalar. Sí, no, muchas gracias. Muy bueno. Por favor, un aplauso a Unicorn.